Revista Descubrir presenta El Camino del Hombre. Chipoleti viene de un lugar donde se levantan este tipo de rascacielos. De un lugar donde usan este tipo de freezer. De un lugar donde existen este tipo de hidromasajes. Donde se pueden ver estos aeropuertos. Chipoleti, manzana verde, manzana roja y ahora también naranja y pomelo. Chipoleti, aquí, en plena selva. En el variado relieve continental de Sudamérica, las llanuras australes de clima húmedo y templado, conocidas como pampas, ocupan la región central de la Argentina. Estas extensas planicies están interrumpidas en dirección norte a sur por varios cordones montañosos muy antiguos, erosionados y de poca altura. Son las sierras centrales y las sierras de San Luis, ubicadas en la provincia mediterránea del mismo nombre. Por la escasez de lluvias es pobre la hidrografía de esta provincia. No obstante, en uno de sus cauces principales se ha construido el dique La Florida, en la confluencia del río Grande y el río Cito, y donde se forma el espejo de agua que da origen al río Quinto y que recorre hacia el sur el macizo puntano. Esta región puntana debe su denominación a la ciudad de San Luis de Loyola, nueva medina del río Seco, fundada en 1594 en un extremo del cordón montañoso denominado Punta de los Venados. Los ríos de San Luis poseen un escaso caudal durante casi todo el año. Sin embargo, cuando llueve mucho en la sierra, pueden acarrear enormes masas de agua que en algunos casos supera los 1.300 metros cúbicos por segundo. Algarrobo, quebracho, caldén y tala, entre otros, crecen en el templado monte puntano, una región donde aún es posible presenciar el milagro de las tradiciones coloniales y nativas, imágenes y escenas muy lejanas reflejadas en el espejo del tiempo. Hoy presentamos San Luis y sus tradiciones. Locución Ernesto Frick. Recopilación y relatos Guillermo Hardwick. Producción y dirección Eduardo Terrile. En la provincia de San Luis existen numerosos sitios que esconden testimonios del pasado lejano, distante varios miles de años de la actualidad. En muchos de estos lugares, ya sean formaciones cavernosas, aleros o salientes rocosas, se conservan intactas pictografías, en su mayoría de figuras zoomorfas, realizadas con hematitas o areniscas de diferentes tonalidades. Hasta uno de esos sitios llegamos con nuestro equipo, orientados por los exploradores e investigadores regionales, quienes recorren la provincia buscando pacientemente en la superficie de las rocas estos verdaderos mensajes gráficos del pasado,
realizados por civilizaciones desaparecidas hace muchos siglos. Escalas, marcadores, vinílicos transparentes, cámara fotográfica, componen el equipo de los arqueólogos minuciosamente dedicados a la tarea de rescatar estos primitivos diseños para trasladarlos posteriormente en su correcta dimensión y disposición desde la superficie rocosa a la futura hoja de un libro. Seguíamos pacientemente con nuestras cámaras el trabajo del técnico para documentar los diferentes métodos que se utilizan para el copiado de estas silenciosas figuras dejadas para siempre por el hombre sobre la fría dureza de la piedra. Nos quedaban algunas reflexiones. Estas figuras eran el fruto de una práctica ritual como recreación, bajo efecto de sustancias alucinógenas, de escenas cotidianas propias de aquellos pueblos, o la interpretación artesanal de los principales elementos que formaban parte de su cosmovisión, o tal vez, en esencia, un legado para las generaciones del futuro. La cueva de Intihuasi fue conocida y estudiada desde el siglo pasado, entre otros, por Florentino Ameghino. En esta amplia cavidad natural en la roca volcánica, se realizaron en 1951 excavaciones por el Museo de la Plata y a cargo del doctor Alberto Rex González. Estos trabajos revelaron en las capas más profundas la existencia de elementos de la industria Ayampitín, conocida por su notoria antigüedad. Las pictografías que exhibían sus paredes actualmente fueron cubiertas por varias capas de moho y hongos que deterioraron completamente las expresiones rupestres. La cultura Ayampitín que habitó esta cueva muestra a un pueblo especializado en la caza de guanacos y ciervos en base a proyectiles de puntas líticas con forma de hoja de laurel trabajadas en cuarzo. Los proyectiles eran arrojados con la primitiva tiradera o brazo de palanca y disparados con el propio impulso del brazo. Asociadas a estas puntas se encontraron otros elementos de piedra y hueso. Y también los restos fosilizados de lejanas intrusiones marinas eran útiles para la fabricación de objetos. La técnica posterior de alfarería identificó a pueblos más recientes que habitaron la gruta Intihuasi. Muchas veces la fotografía resulta de utilidad a la arqueología para graficar las expresiones pictóricas, figuras o grabados que se encuentran semiocultas en las oquedades de las paredes montañosas o en las cavernas, y donde resulta difícil aproximarse con el equipo. Para esos casos se utilizan técnicas de reducción, partiendo de un calco natural de una fotografía proyectada a escala sobre una pantalla transparente, la que permite visualizar las figuras y delinear los rasgos que posteriormente formarán parte de las ilustraciones de libros o trabajos específicos sobre el tema. Recorriendo los caminos puntanos, descubríamos a nuestro paso la magnificencia de su paisaje en la agreste geografía surcada por susurrantes arroyos. El macizo montañoso de San Luis posee como característica fundamental la gran riqueza mineral que se esconde bajo las capas rocosas. Una riqueza que con gran esfuerzo se encuentra en pleno proceso de explotación. Calizas, granito, oro, cuarzo, feldespato, tungsteno, mármoles y lajas
son algunos de los productos extraídos de las entrañas de las sierras puntanas. Debido a las grandes presiones que debieron soportar durante la formación de la cordillera andina, estos cerros se transformaron en montañas fracturadas con bloques sueltos y formando gigantescas canteras de piedra laja, es decir, rocas sometidas a enormes compresiones que adoptaron la disposición en forma de láminas superpuestas en su estructura interna. Para la explotación de la piedra laja, se utilizan técnicas convencionales en base a explosivos colocados en el interior de la pared rocosa. Estas tareas son muy peligrosas y es necesario poseer serenidad, temple y valentía, especialmente en los momentos de mayor riesgo, es decir, cuando los detonantes son colocados en la carga para producir la explosión posterior. El explosivo utilizado con mayor frecuencia es la pólvora negra detonada con mecha. La piedra laja pertenece en sus orígenes al basamento cristalino, o conjunto de rocas muy antiguas que se formaron a partir de la consolidación de la corteza terrestre. Corresponden a este basamento las rocas que han sufrido una transformación, ya sea por grandes presiones, altas temperaturas o reacciones químicas. Las piedras lajas son rocas metamórficas del tipo denominado esquistofilítico, o sea, minerales de estructura foliácea, y que se han originado a partir de sedimentos arcillosos, producto de la erosión de rocas ya formadas, depositados en capas y posteriormente transformados en láminas por metamorfismo. La proporción de explosivo colocado en la cavidad de la roca determinará la dimensión del bloque que se desprenderá de la pared de la cantera. Una pala mecánica completa la tarea y retira los bloques para el corte manual. Estos materiales constituyen un valioso recurso natural para la provincia de San Luis, de gran aplicación en las construcciones modernas, con un amplio mercado, especialmente en los grandes centros poblados. Las piedras lajas se caracterizan por sus láminas bien definidas, debido a la posición de los minerales que por acción de las presiones adoptan formas planares y paralelas, lo que hace que, al introducir una cuña en alguno de esos planos, la roca se abra fácilmente. Las técnicas actuales del tratamiento de las piedras han incorporado maquinaria especial para el corte rápido en piezas de menor tamaño y diferentes formas, a fin de facilitar la tarea de ornamentación en piedra y además para adecuarse a las nuevas exigencias de los diseños arquitectónicos. Los equipos que se emplean para el corte permiten realizar en poco tiempo un trabajo que manualmente demandaría varias horas de labor ininterrumpida. En la etapa final del corte, la guillotina separa las piezas en láminas de menor espesor y obtiene un conjunto seriado de uniformes proporciones. Estas técnicas actuales poco se asemejan a las rudimentarias herramientas de los picapedreros de antaño, inmigrantes españoles o italianos que llegaron a principios de siglo y con sus propias manos extrajeron y modelaron la piedra y abrieron un camino que los hombres del presente deben continuar
para las generaciones del mañana. En los montes bajos de los llanos puntanos crece un tupido conglomerado de diferentes árboles, los que reverdecen vivamente bajo el incandescente resplandor del sol y contrastan con los áridos parajes de la montaña. En estos calurosos bosques, el sonido acompasado del hacha que golpea vigorosamente la madera es frecuente. Allí, el hachero y su familia se integran en la ruda tarea de cortar los troncos y ramas para la elaboración de carbón. Aún los más pequeños participan en el trabajo junto al padre, de forma tal que desde muy temprano conocen los secretos del monte que constituye su propio medio ambiente. En la elaboración de carbón vegetal, el hachero acumula durante aproximadamente 30 días leños de hasta 1 metro de longitud y de diferentes tamaños. Para ello debe internarse en las profundidades del bosque, trabajando a lo largo de agotadoras jornadas y donde es indispensable una gran resistencia física. En su carruaje, conocido popularmente como chata rodeadora, se disponen los troncos que serán trasladados al sitio donde se construirá el horno. Para facilitar la tarea, el hachero prepara montículos de leños dispersos entre la espesura del bosque, los que va recolectando a través de un sinuoso recorrido. Durante unos 3 días, la familia prepara el horno de forma semiesférica, de unos 3 metros de altura y 4 a 5 metros de diámetro. La combustión de la madera se inicia en el centro del montículo, en la chimenea o conducto por donde se lo alimenta con ramas encendidas, una vez que ha sido recubierto con tierra seca y paja. Finalmente, se cubre la chimenea y se le practican numerosos agujeros laterales para que los leños se quemen en forma homogénea. Durante aproximadamente 20 días, el horno debe arder ininterrumpidamente para que toda la madera se haya transformado en carbón. Esta transformación se logra mediante la combustión lenta de los troncos, es decir, con muy poco oxígeno, dosificado a través de las aberturas laterales. Las maderas más frecuentemente utilizadas en San Luis para la elaboración de carbón son quebracho blanco, algarrobo, chañar, carilla, tala y moimorao. Los poblamientos iniciales de San Luis se llevaron a cabo en las quebradas o resguardos serranos, sin duda favorecidos por la presencia de agua, vegetación, tierras aptas para cultivo, microclimas apropiados y la protección de la montaña. Los españoles y posteriormente los criollos reocuparon los enclaves habitados originalmente por los nativos, extendiéndose hacia otras quebradas o pequeños valles de la sierra. Los factores de este ecosistema particular condicionaron la rutina y los rasgos culturales de los primeros pobladores, quienes fundamentaron su economía en el trabajo agrícola de pequeñas parcelas y la crianza de ovejas y cabras. Estos rasgos tradicionales se conservan intactos en algunos poblados serranos y aún hoy la cría de ganado caprino
constituye la principal fuente de recursos de muchos pobladores. Los más pequeños demuestran su voraz apetito matinal. En tanto la familia realiza diferentes tareas rurales, estos habitantes de las sierras desarrollan su actividad en la montaña. En muchos casos su economía particular depende de la carga de minerales extraídos de las entrañas mismas de la tierra. Con la finalidad de registrar con nuestras cámaras los detalles de sus labores, preparamos el equipo y acompañamos a un grupo de mineros. Algunos mineros lugareños se organizan en grupos para realizar sus trabajos de explotación y en ocasiones la marcha hasta el yacimiento suele resultar lenta y penosa. La utilización de varias mulas es indispensable para el acarreo de los minerales y del equipo de herramientas. Ascendíamos por pronunciadas pendientes en los áridos faldeos serranos. Entre los recursos que emplea el minero en su trabajo cotidiano, las piedras de carburo constituyen un aliado de gran utilidad. Como en los tiempos antiguos y valiéndose de sencillos objetos, estos hombres construyen sus propios elementos de iluminación en base a la primitiva lámpara de carburo. El contacto con el agua provoca el desprendimiento de los gases, que con el fuego entran en inmediata combustión. La lámpara produce una pequeña llama que resulta suficiente en los oscuros laberintos de la montaña. Al cabo de un recorrido por los diferentes túneles de la mina, detectaron mineral de wolframio, muy utilizado en aleaciones de metales duros. Con sencillas herramientas y mucha voluntad, los mineros extraen pacientemente el mineral, transcurriendo muchas horas sumergidos en la profundidad de la roca, lejos del aire puro y del radiante sol de las sierras. Poco a poco, el trabajo del pico y la masa desprende los trozos del mineral. Una tarea lenta y ardua, de la que solo se obtienen escasos recursos debido a su bajo precio en el mercado actual y la escasa producción diaria, que en este caso apenas alcanza al kilogramo. Más tarde, las labores del minero continúan en el trabajo paciente e interminable de lavar el mineral para separarlo de las impurezas. Conservando aún antiguas y rudimentarias técnicas, estos verdaderos artesanos configuran un valioso patrimonio cultural en el mundo de las tradiciones. Su figura agazapada sobre el producto de la agotadora jornada en la mina, la mirada atenta en el mineral, su lejano cansancio, como el de aquellos lejanos y primitivos colonos, son el vivo testimonio de lo tradicional, una imagen de ayer prolongada en el tiempo hasta nuestros días. Los asentamientos humanos de la altiplanicie serrana son verdaderos reservorios de la tradición cultural del hombre sanluiseño. Es común encontrar allí un lenguaje propio en cuentos, coplas y canciones plenos de matices del antiguo español y del quechua. Entre las tradiciones más antiguas que aún tienen vigencia en estas regiones, la minga es, sin duda, una de las más curiosas e interesantes. Según los investigadores, esta práctica comunitaria de trabajo tiene sus orígenes en épocas prehispánicas en los pueblos andinos.
La minga consiste en la reunión de amigos o vecinos de una comunidad convocados por uno de ellos con el fin de realizar trabajos de cosecha o tareas de reparación en las viviendas. El crepitar de las ramas secas del duraznillo indica la temperatura del horno. En tanto continúan activamente las tareas de los hombres, en el horno se prepara abundante pan para la reunión festiva que tendrá lugar al final del día, cuando el trabajo haya concluido. Según la tradición, el dueño de casa recompensará a sus vecinos por la ayuda ofrecida. El barro y la paja techadora forman el adobe con el que se recubren las partes afectadas del techo. Así, esta práctica de cooperación heredada de antiguas civilizaciones es un símbolo de unión y ayuda comunitaria que se proyecta desde el fondo de la historia hasta nuestros días en el arraigo costumbrista de estos pueblos rurales puntanos. El humeante pan ya está listo. Muy pronto comenzarán los preparativos para el festejo. En la noche brillante, bajo las estrellas, una típica tonada sanluiseña evoca historias lejanas y en su cogollo o breve estrofa a manera de dedicatoria vibra un estilo musical propio. El cantor enhebra las estrofas sobre el hábil manejo de su cálida guitarra y en el piso de tierra la danza cadenciosa, rítmica y festiva. Tradiciones regionales de rasgos definidos, plasmadas en el modo de vida, fruto de la herencia cultural atesorada en el corazón del pueblo de San Luis. Chipoleti viene de un lugar donde se levantan este tipo de rascacielos. De un lugar donde usan este tipo de freezer. De un lugar donde existen este tipo de hidromasajes. Donde se pueden ver estos aeropuertos. Chipoleti, manzana verde, manzana roja y ahora también naranja y pomelo. Chipoleti, aquí, en plena selva. Es otra publicación de Editorial Perfil.